Ya. Ahora sí, comenzamos con la clase de hoy. Por cierto, ya les subo el libro que estamos ocupando, ya, para que puedan tener, tener el conocimiento y tener material de apoyo en caso de que exista alguna investigación o algo similar, ¿ya? El tema que vamos a ver hoy día son elementos químicos e isótopos, ¿ya? Entonces tenemos que en la primera década del siglo XX, el científico Mosley midió con exactitud la carga nuclear positiva de distintos elementos químicos. Para esto vamos a hacer una pausa, ¿ya? Cada elemento químico, como nosotros ya vimos, ¿no? Tiene un número atómico, ¿ya? Y tiene obviamente su posición en la tabla periódica, ¿verdad? Entonces, para nosotros, bueno, mejor dicho, los científicos pudieron catalogarlos debido a una serie de fórmulas matemáticas físicas, ¿ya? Las cuales ayudaron a calcular esos valores, ¿no? De los cuales vamos a ver levemente en el transcurso de esta lectura, ¿ya? Dice que se midió con exactitud la carga nuclear positiva de distintos elementos químicos. Sus resultados permitieron asignar un número atómico a cada uno de estos elementos. El número atómico, cuya variable es Z, de un elemento químico representa la carga nuclear positiva de sus átomos. Hacemos una pausa nuevamente. Nosotros vimos, ¿verdad? Con el tema de los modelos atómicos y demás, que estos se componen de protones, neutrones y electrones, siendo electrones las cargas positivas, protones las cargas negativas y neutrones las cargas neutras, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad que tenga cada uno de estos, vamos a poder, perdón, vamos a poder calcular cómo se compone, o sea, el número atómico de cada uno, ¿verdad? Ya, entonces, eh, el número atómico Z de un elemento químico representa la carga nuclear positiva de sus átomos, es decir, el núcleo de protones que esos contienen en el núcleo. Así, un elemento químico se caracteriza por su número de protones o número atómico. Si el átomo es neutro, este valor coincide también con el número de electrones. ¿Ya? Quiere decir, por cada electrón que yo tenga, voy a tener también un neutrón. Si mi elemento químico contiene cuatro electrones, significa que yo voy a tener cuatro neutrones, dejando como variable solamente el número de protones que tenga en ese elemento químico. ¿Ya? Entonces, junto a esto se hizo la pregunta, ¿un mismo elemento puede tener átomos de distintas masas? A lo cual respondió el científico inglés Aston, demostrando que el neón natural contiene dos clases de átomos con el mismo número atómico, pero de distintas masas. Así los átomos de un mismo elemento pueden tener un número variable de neutrones, como consecuencia, su masa también es variable. Por ello es importante conocer tanto el número atómico de un átomo como su número másico. El número másico obviamente es la masa que éste mantiene, ¿ya? Aquí tenemos una ligera explicación. Dice, el número másico, que se cataloga por la letra A, de un átomo es que el número de nucleones, perdón, que contiene su núcleo, es decir, la suma de los protones y neutrones que se forman. ¿Ya? Aquí tenemos nosotros una pequeña demostración. ¿Ya? Si asignamos como n el número de neutrones, resulta el siguiente valor para el número másico. O sea, el número másico va a ser igual a el número atómico más el número de neutrones que tenemos dentro de nuestro isótopo, ¿no? O sea, así el núcleo de los átomos de un elemento químico está compuesto por un número fijo de protones y un número variable de neutrones.
las distintas formas atómicas de un mismo elemento que difieren en su número másico debido a que se poseen distintos números de neutrones se denominan isótopos. Para caracterizar a un isótopo de un elemento, se indican su número atómico que identifica al elemento y su número másico que identifica al isótopo. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos X, que es el símbolo del elemento, el número A, perdón, la letra A, que siempre va a estar en el lado superior izquierdo, que es el número másico, y Z, que va a estar siempre del lado inferior izquierdo, que es igual al número atómico, ¿ya? Aquí arribita, quizás no lo vean, déjenme acercar un poquito, tenemos un ejemplo, ¿ya? Tenemos que el hidrógeno contiene un protón, que lo tenemos aquí, ¿se dan cuenta? Que es la esferita negra, ¿ya? No tiene protones, y bueno, y eso tampoco lo vamos a escribir dentro del isótopo, ¿ya? Pero su, su número de masa es igual a uno, que recuerden que es la suma de electrones y, perdón, de protones y neutrones. Entonces, al tener solamente un protón, también voy a tener mi número másico que es uno, ¿verdad? Aquí tenemos otro, ¿ya? Deuterio. Esto es un isótopo, ¿ya? Es un isótopo. ¿Por qué? Porque es un derivado del hidrógeno, ¿ya? ¿Por qué decimos que es un derivado del hidrógeno? Por esto, ¿ya? H es el símbolo químico de hidrógeno, ¿verdad? Y aquí ya nosotros vemos un cambio. Vemos que este contiene un protón y un neutrón, ¿verdad? Z1N1. Por lo tanto, su número másico es de 2. Y eso es un isótopo, ¿ya? ¿Por qué razón? Recordemos que el elemento químico como tal, nosotros decimos elementos que ya están fijos en nuestro día a día, ¿no? Que no los podemos, perdón, que no los podemos descomponer, ¿ya? En su defecto, al momento de mezclarlos, bueno, ahí ya depende del tipo de fusión que se vaya a realizar, ya nosotros podemos obtener, son otro tipo de, otro tipo de organismos. Por ejemplo, el agua. El agua se compone de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿verdad? Y esto se forma por medio de un isótopo, ¿no? Entonces, ok, continuamos. Sí, como tortilla. Los neutrones y otras partículas subatómicas. En 1930, dos científicos en específico observaron una nueva radiación muy penetrante al someter una muestra de berilio a la acción de las partículas alfa. En 1932, Chadwick determinó que se trataba de partículas neutras, a las que denominó neutrones, con masa próxima a la de un protón. Las características de estas coincidieron con las predichas por Rutherford y se mantuvo el nombre que éste le había dado, que son los neutrones. Esas nuevas partículas deben ocupar el núcleo del átomo, juntos con los protones, y contribuyen a la masa de este. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos cómo sería la representación gráfica de este. ¿Ya? Y tenemos, perdón, y tenemos lo que sería equivalente a la carga eléctrica y a la masa de cada uno de estos. Bueno, al ser cantidades infinitamente pequeñas, las vamos a ignorar por el momento. ¿Ya? Y si actualmente sabemos que las partículas subatómicas pueden estar formadas por otras partículas más pequeñas. Por ejemplo, los protones y los neutrones están compuestos por partículas más pequeñas denominadas quarks. Aunque bueno, eso es un punto aparte que quizás lo veremos más adelante, ¿no? Bueno, por el momento que nosotros hemos aprendido, o bueno, hemos mencionado,
cómo realizar el cálculo del número másico, aquí está, vamos a realizar esta pequeña actividad. ¿Ya? En el cual van a calcular el número másico de cada uno de estos elementos, el flúor, sodio, mercurio, francio y argón. ¿Ok? Les voy a copiar la tabla para pegarla dentro del Classroom y que puedan realizar la actividad. Ya lo vamos a dejar como tarea para que de esa forma puedan hacerlo en el transcurso de la semana, ¿sí? Obviamente para ustedes buscar los valores bases como el número de protones y el número de neutrones van a tener que buscar en Internet. ¿Ya? Entonces, les doy un ejemplo. Tenemos que la primera, el primer elemento de la tabla es el flúor, ¿ok? Entonces, el flúor creo que es F, creo que es el símbolo, no me acuerdo ahorita. Ya, buscamos. ¿Cuántos neutrones y cuántos protones tiene el flúor en Google, ¿no? Y ahí nos va a aparecer. Y nosotros realizamos la suma para obtener el número másico, ¿ok? Ojo con esto, es bastante importante que ustedes realicen el cálculo lo más posible, puesto que quizás en un examen nosotros podamos tener preguntas derivadas a estas, ¿no? Ya, también como les indiqué, les voy a compartir el libro. Ya, ya les voy a compartir el libro y por si acaso aquí les voy a compartir. Ya, listo. Y básicamente eso sería todo en la clase del día de hoy. Déjenme poner en la asistencia a los estudiantes que recién ingresaron. Ya, y bueno, ahorita les comento, ¿no?